Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada 59, episodio número 3. Qué gusto que poder llegar hasta ustedes, ¿verdad? Y poder compartir algunas cosas de la palabra del Señor. Mi nombre es Arturo Delgado, siempre pues aparece en algún momento de las charlas, ¿verdad? Cuando están en video, pero las personas que me escuchan a lo mejor no saben quién soy, ¿verdad? Porque no menciono mi nombre, pero bueno, mi nombre es Arturo Delgado, soy de San Luis Potosí y bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes estos temas sobre en este caso Isaías 53, ¿no? Y bueno, yo quiero leer una porción de la Escritura de otra versión. Esta versión se llama Dios habla hoy, la Biblia versión popular. Esta versión surgió más o menos en el año de 1966. Y bueno, han sacado otras versiones en el 70, en el 79 y así, ¿verdad? Entonces, esta Biblia, por cierto, que tengo aquí en mis manos, es una Biblia que me obsequió una compañera del Instituto Bíblico cuando yo estudiaba en el 81, hace 40 años, y Irma Muñoz Dueñas me regaló esta Biblia y pues gracias a Dios porque pues esta Biblia me ha sido de bendición también para mi vida personal. Y bueno, voy a leer ahora nuevamente del versículo 1 en adelante en esta versión y voy a llegar hasta el versículo número 5, aunque solamente voy a tocar del 3, 4 y 5 algunas ideas. Dice así: ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres la despreciaban y lo rechazaban. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud. Qué pasajes tan increíbles nos habla Isaías sobre la venida del Mesías, siervo del Señor sufriente. Para poder ser un Salvador, el Salvador del mundo, había que pagar el precio de la justicia divina, porque Dios no tendrá por santo, ni bueno, ni perfecto, ni inocente al culpable, sino que Él, ¿verdad?, le va a castigar al que peca. Dice la Biblia que le vendrá castigo, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, yo sé que hay muchas personas que dicen, pero es que, ¿por qué Dios castiga? Dios no castiga. Bueno, déjame decirte, vamos a ponerla de esta manera. Dios es un Dios perfecto. Como Dios perfecto, tiene que ser un Dios equilibrado, en donde por una mano tiene compasión, pero por la otra mano tiene justicia. La compasión se manifiesta a través de Jesucristo, quien vino a este mundo para salvarnos. Pero la justicia, ¿verdad?, significa que Dios va a demandar del culpable que comete pecados en contra de Él, en contra de su naturaleza, pues el castigo, la reprensión, la retribución. Ahora, si tú no concibes a Dios como un Dios que a final de cuentas es justo y castiga, ¿verdad?, a aquel que comete algo malo y el pecado, y solamente piensas en un Dios bondadoso, bueno, misericordioso, ¿cómo te imaginas entonces que habrá justicia en la tierra y en nuestra sociedad? ¿Te gustaría también que el gobierno fuera bondadoso, bueno, los policías le dieran las buenas noches con un besito en la frente a los malvados secuestradores, ¿verdad? Y les dijera, pásele, usted está trabajando, ¿verdad? Claro que no.
Por supuesto que no lo permitiríamos. Nosotros demandaríamos de la policía y de la justicia que operara con justicia y retribuyera como se merecen los culpables de acuerdo a su maldad. Entonces, ¿por qué entonces a Dios no lo podemos pensar de esta manera? Yo creo que si vemos a un Dios perfecto, Dios es un Dios justo que retribuye, ¿verdad?, aquellas personas que cometen los pecados, pero que también recompensa a aquellas personas que le obedecen. Entonces tenemos a este Dios equilibrado. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Sencillo, mire, muy sencillo. Tú la hiciste, tú la pagas. Pero como no la puedes pagar lo suficiente, entonces vas a tener que morir. Pero Dios dice, pero yo los quiero tanto que no quiero que se mueran. Entonces Él dice, voy a enviar a alguien, a mi propio Hijo, para que mueran por sus pecados, para que Jesús muera por los pecados de los hombres y de las mujeres de la tierra. Para que de esta manera, en lugar de yo castigar al culpable que cometió el pecado, el Señor diría eso, voy a descargar mi ira, mi castigo sobre mi Hijo inocente para que el mundo no sea castigado, sino que el mundo sea salvo por la obra de Cristo en la cruz. No sé si me expliqué y si me puede entender, pero es muy importante. Fíjate bien, dice la palabra de Dios que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero aquí es donde está el meollo de lo que yo acabo de mencionar. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Uno se pregunta por qué. En el versículo número 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Todavía no, me brinqué un poquito, porque es necesario entender por qué vino Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? ¿Y quién lo envía? ¿Y cuál es la idea de tener un Salvador? Es porque no existía otra forma de salvarnos más que alguien pagara por nosotros nuestros pecados o por nuestros pecados, y ese fue Jesucristo. Nadie se va a atrever a hacer eso. Nadie se atrevería. La Biblia dice que a veces las personas pueden llegar a morir por los buenos, pero por los malos jamás. Pero Dios decidió morir por nosotros, los malos, los que estábamos en deuda con Dios, los quebrantados por causa de nuestra propia maldad y de la maldad de otros, ¿verdad? A final de cuentas encontramos a Dios que nos trae salvación. Ahora, dice la palabra de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y con esto quiero ir cerrando sobre la personalidad de Jesús. A nadie nos gusta sufrir y nadie tiene experiencia con el asunto del sufrimiento. El sufrimiento es algo que todos queremos evadir. O si hay sufrimiento, que no sea muy grande el sufrimiento. El mundo gasta grandes cantidades de dinero para evitar el sufrimiento, para evitar el envejecimiento, para evitar las enfermedades, para evitar todo aquello que a final de cuentas nos va a truncar ese proceso de felicidad en el que todo mundo quiere estar. Pero Jesucristo llega y presenta un modelo de vida diferente, un carácter inalterable, perfecto, pero es sufrido, tiene capacidad de sufrir. ¿Tú tienes capacidad de sufrir? Yo sé que muchos de nosotros y muchos de ustedes han sufrido muchas cosas, más en este tiempo. Han perdido amigos, familiares, vecinos. Ha sido terrible el sufrimiento. Yo creo que podríamos llenar, ¿verdad?, una alberca olímpica de tantas lágrimas que
hemos visto que se han derramado. Y entonces uno se pregunta, ¿estamos listos para sufrir? Yo creo que no. Pero Jesús era, como dice la Biblia, experimentado en quebranto, varón de dolores. No sé si Él se preparó para el sufrimiento. Posiblemente en la oración del huerto del Getsemaní demostró algo de su humanidad, donde la anticipación del dolor le hizo llorar y clamar, ¿verdad?, delante de Dios. Pero a final de cuentas, Jesús estaba listo para sufrir por nosotros, para morir por nuestros pecados. La base era su grande amor. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral.